Coffee Time with Jesus es una invitación a sentarte con Jesús, como con un amigo, y mientras compartes un café, te susurra que te ha conocido desde siempre, mucho antes de que tú mismo lo hicieras, y te muestra el inmenso amor que ha guardado para ti desde entonces. Yo, de alguna forma, lo que quería era compartir lo que Dios nos ha estado revelando, porque tengo mucho tiempo que hemos estado viviendo algunos procesos, pasamos algunos desiertos y hemos visto cómo la victoria de Dios es cuando aún en el desierto lo alabas, y a veces nos lleva al desierto para volvernos a enamorar, para poder tener un corazón rendido a Él. Y a veces es necesario el quebranto, y en este quebranto a veces cuando sientes que las cosas se salen de control, se salen de orden, Dios me estaba hablando algo que para mí me dio mucha calma, mucha paz, que era cómo es el proceso de restaurar. Dios lo que quiere es restaurarnos, restaurar nuestra dignidad, nuestra identidad, nuestros sueños, nuestros anhelos. Y es muy bonito lo que Dios me ha querido compartir, y yo quería compartirlo con esta bonita comunidad. Y no me hace mucho sentido cuando finalmente me apareció Nehemías 3 y hablaba de la reconstrucción del templo. Yo decía, como que esto que tiene que ver conmigo, ¿no? Y se me hizo muy interesante, empecé a orar, empecé a escudriñar más la palabra de Dios, y en Nehemías 3 da una serie de instrucciones. Si lo leemos, vamos a ver cómo, aquí viene, lo voy a leer. Entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y la colocaron en su lugar, y reconstruyeron también la muralla desde la torre de los 100 hasta la torre de Hanael. El tramo contiguo lo reconstruyeron los hombres de Jericó. Y así continúa el capítulo hablando de la reconstrucción de varias puertas, pero me quiero detener en la puerta de las ovejas, porque la puerta de las ovejas era el lugar donde se presentaba el sacrificio, hacia la ofrenda. Entonces yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros? Que lo primero que Dios quiere restaurar es el altar, nuestro altar. ¿Qué es el altar? El lugar donde nosotros tenemos intimidad con el Padre. Y nuestro altar es ese corazón rendido, es ese lugar de adoración, es ese lugar al que nosotros vamos a ir y vamos a buscar la presencia de Dios. Es ese lugar donde Dios nos va a volver a enamorar. Y ese altar es lo primero que tenemos que nosotros reconstruir. Y esto está muy claro. Dios siempre empieza la reconstrucción cerca del altar. El altar precede a la restauración. La restauración precede al gobierno de Dios, porque después de esta palabra se nos presenta también una palabra muy poderosa, Jeremías 52, en los últimos versículos, que habla de la liberación del rey Joaquín. Dice, en el día 27 del mes duodécimo del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, indultó a Joaquín. Joaquín era un rey de origen hebreo, judío, israelita, que estaba esclavizado bajo el imperio de Babilonia. Y el rey de Babilonia en ese entonces, Merodac, saca a Joaquín de la cárcel, lo indulta, o sea, le perdona cualquier cargo que tenía, y lo trata amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. O sea, lo pone en el lugar más alto, en la posición más alta. Y es lo mismo que Jesús hace con nosotros. En los lugares celestiales, prepara lugar para nosotros y nos pone en la posición más alta del reino. Junto a él en lugares celestiales nos hace sentar. Y dice aquí, Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida y hasta el día de su muerte, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía del rey de Babilonia. O sea, imagínense esto es súper poderoso, porque lo primero que Dios hace cuando nosotros restauramos el altar, empieza un proceso de restauración. Y lo primero que Dios hace es sacarnos de prisión, sacarnos de lugares de cautividad, de zonas de esclavitud, de zonas de cautiverio. Y dice que nos pone en la posición más alta del trono, más alta que la de los otros reyes. Levanta nuestra cabeza y nos hace sentar a su mesa. Nos quita ropa de prisionero, nos viste con vestiduras blancas, con ropas de lino. ¿Y una pensión? Y nos da una pensión de por vida. O sea, provee nuestras necesidades conforme a las riquezas de su gloria. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y lo primero que Dios quiere hacer es que venga la restauración de nuestra identidad, porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios que nos ensanche, que nos restituya, que nos bendiga, que bendiga nuestro camino. O sea, todos queremos
que nuestro camino esté con la bendición de Dios. Pero antes de que esto suceda, es importante que restaura Dios nuestra posición como hijos de Dios. Nos da autoridad como hijos de Dios, restaura nuestra dignidad, levanta nuestra cabeza, porque de otra manera esta expansión se da, pero se nos viene en contra. Porque lo hemos visto que cuando uno crece mucho en lo externo, si no hay un crecimiento interno en tu fe, en tus valores, en tus principios, esto externo que creció normalmente te aplasta. Lo increíble de todo esto es que después de que restaura nuestra dignidad, nuestra identidad, Dios quiere restituir nuestra herencia, porque tenemos una herencia. Y fue increíble porque yo abría de pronto la Biblia al azar y me aparecían estas promesas. Ya las conocía algunas, pero dije, ¿qué me está afirmando Dios? Y por ejemplo, aquí en Segunda de Reyes 8, es justamente donde empieza el inicio de la restitución de la herencia. Dice que Eliseo le había dicho a la mujer a cuyo hijo él había revivido, anda, vete con tu familia a vivir donde puedas, porque el Señor ha ordenado que haya una gran hambre en el país y que ésta dure 7 años. La mujer se dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios y se fue con su familia. Aquí también quiero aclarar, la mujer fue obediente. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, a lo que Dios nos quiere decir, viene la fe inspirada. Y la fe inspirada hace que nuestras acciones estén alineadas a la voluntad de Dios. Y vean, dice, porque el Señor ha ordenado que haya una gran hambre en el país y que dure 7 años. La mujer se dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios y se fue con su familia al país de los filisteos, donde se quedó 7 años. Al cabo de los 7 años, cuando regresó del país de los filisteos, la mujer fue a rogar al rey que le devolviera su casa y sus tierras. En esos momentos el rey estaba hablando con Gizi, el criado del hombre de Dios, y le había dicho, cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y precisamente cuando Gizi le contaba al rey que Eliseo había revivido al niño muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. Así que Gizi dijo, mi señor y rey, esta es la mujer y este es el hijo al cual Eliseo revivió. El rey le hizo preguntas a la mujer y ella se lo contó todo. Entonces el rey le ordenó a un funcionario que se encargara de ella y le dijo, devuélvele todo lo que le pertenecía, incluso todas las ganancias que hayan producido sus tierras desde el día de hoy en que salió del país. Primero, Dios nos pide que reconstruyamos el altar de manera muy clara. Lo vemos en Nehemías. Vemos cómo de ahí nos quiere sacar de prisión, nos devuelve la identidad, nos hace sentar en su mesa, nos pone en lo más alto del trono, nos está restaurando nuestra dignidad, nuestra identidad. Y luego viene lo que muchos anhelamos, la restitución de la herencia que Dios nos dio, que para cada uno de nosotros es distinta. Y lo vemos también, el tema de la restitución, que es uno de los temas que a mí más me llena, lo vemos en Segunda de Samuel. Es la historia donde estaba David con su sacerdote, que era su consejero, y se acuerda de un pacto que había hecho con su mejor amigo Jonathan, que iba a tener misericordia con alguien de la casa de Saúl, que era el rey anterior. Y le dice, ¿existe alguien que todavía alguna descendencia viva del rey Saúl? Y dice su sacerdote, dice, sí, mi señor, existe uno, se llama Mefiboset, vive en Lodebar, tierra de maldad, tierra sin sueños. Y esto es muy, muy interesante porque cuando el ser humano está sin Dios en su vida, sin Jesús en su vida, sin Cristo, de repente vivimos una tierra de Lodebar, una tierra sin sueños, una tierra sin esperanza, una tierra vacía, porque pues sacamos a Dios de la ecuación y al sacar a Dios de la ecuación, pues andamos como errantes, como la historia del hijo pródigo. Vamos a la historia del rey David. La voy a leer aquí directamente de la escritura. Dice en 2 Samuel 9, dice, el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonathan. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó, ¿tú eres Siba? A las órdenes, su majestad. Respondió, ¿no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía le queda a Jonathan, un hijo que está tullido de ambos pies. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonathan y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra.
¿Tú eres Mefiboset? Le preguntó David, a sus órdenes, su majestad. No temas, pues en memoria de tu padre Jonathan he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecen a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia, se lo entrego a su nieto Mefiboset. Entonces, podemos ver cómo Dios tiene misericordia y cómo nos invita en muchas ocasiones, cómo nos llama a sentarnos a su mesa. Cómo lo que Dios quiere es que volvamos a tener comunión con Él y que todo lo que nos había sido robado y arrebatado nos sea devuelto. Porque lo vemos en muchas historias, como la de la tsunamita, como la de Mefiboset, donde Dios invita, donde el rey en este caso, que es tipo de Dios, que representa a Jesucristo, llama al desheredado a sentarse en su mesa. Y es muy bello cómo Dios realmente lo que quiere también es restituir esa herencia. En este proceso de que Dios nos restituye nuestra herencia y que Dios nos restaura nuestra dignidad, Dios fija sus ojos sobre nosotros. Lo podemos ver, por ejemplo, en Salmos 32:8, el Señor dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Por mi gemir todo el día, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Dice, porque confesé mi pecado. Vemos una y otra vez cómo viene, cuál es el proceso de la restauración. Cómo primero es ponernos a cuentas con Dios y restaurar ese altar, restaurar ese lugar de adoración. Y lo vemos también en Jeremías. Jeremías 15:19. Bueno, vámonos a Isaías antes de Jeremías. Creo que tú ya lo tienes, si lo puedes leer. Sí. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que te diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torcéis a la mano izquierda. Entonces, Dios se vuelve como una especie de brújula. Y Él nos habla por qué camino debemos andar. De hecho, es una de las oraciones del rey David en uno de los salmos también, cuando dice, revélame tu palabra y hazme entender tus caminos. Porque cuando nosotros empezamos a entender los caminos que Dios tiene para nuestras vidas, nosotros empezamos a caminar conforme a su voluntad. Y al caminar conforme a su voluntad, empezamos a vivir una vida de victoria. Porque alineamos nuestra voluntad a su voluntad y dejamos que su espíritu sea quien nos guíe. Y entonces empezamos a tomar lo que algunos llaman el gobierno de Dios en nuestras vidas. O sea, permitimos que Dios sea quien gobierne nuestras vidas y se logra el gobierno interior, porque dejamos que el Espíritu de Dios gobierne sobre nuestra alma, que nuestra alma son la mente, la voluntad, las emociones. Entonces, el gobierno de Dios es permitir que sea Dios obrando en nuestras vidas. Y vean qué hermoso esto de Jeremías 15:19, que aquí lo deja extraordinariamente claro. Hay muchas, de hecho también en Isaías hay otra parte que habla de cuando te rindes delante de Dios, cuando confiesas tu maldad delante de Dios, cuando te conviertes a Dios, entonces Él te restaura. También está en Primera de Crónicas que dice, si mi pueblo se humillare, yo lo escucharé desde los cielos y restauraré su tierra. Y en Jeremías 15:19 habla de lo mismo. O sea, vemos cómo la palabra todo el tiempo nos está hablando de restauración y nos está hablando de presentarnos delante de Dios. Jeremías 15:19, miren, dice, por eso así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme y evitarás hablarme en vano y hablarás lo que en verdad vale. Y tú serás mi portavoz. Dice que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos.
haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Entonces, todo el tiempo Dios nos está hablando de volvernos a Él. A mí también algo que me sorprendió, que apenas me fue revelado hace poco, o apenas lo entendí hace poco. No recuerdo si en segunda de Pedro, en alguna parte del Nuevo Testamento, dice que el misterio de Dios estaba revelado aún a los ángeles. El misterio de su plan de redención estaba revelado a los ángeles y que Dios, el misterio de su justicia, lo revela por medio de su iglesia y aún los poderes celestiales del cielo están aprendiendo el misterio por medio de su iglesia. O sea, Dios nos dio el honor de que el misterio de los cielos, el misterio del plan de redención de la eternidad, se ha revelado por medio de su pueblo, por medio de su iglesia. Y nadie sabía cómo iba a ser este misterio, porque en el caso de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo el mal pues reinaba, ¿no? en la tierra por la caída del hombre y demás. Y Dios provee un sacrificio a través de Jesucristo y Él se pone por debajo de los ángeles. De hecho, también eso lo dice ahí en el Nuevo Testamento. Dice, se pone Jesús por debajo de los ángeles como hombre y aún por debajo de los hombres. Y entonces, en la debilidad de morir como un cordero que estaba siendo llevado al matadero, en ese momento la muerte pensó que ya lo había vencido. Y realmente la muerte fue vencida en la cruz. La muerte y las tinieblas fueron vencidas en la cruz. Entonces, este misterio que Dios tenía reservado, aún ni los ángeles lo conocían. Y por medio de su iglesia, se ha ido revelando. Y nosotros como pueblo, como parte de la iglesia, del pueblo, del cuerpo vivo de Dios, tenemos la función de quitarnos las vendas los unos a los otros. Amén. Porque cuando Jesús resucita a Lázaro, que estaba muerto, primero le dice a Lázaro, levántate y anda. Y a los apóstoles les dice, quítenle las vendas. Entonces, Dios, a través de su pueblo, nos vamos quitando las vendas unos a los otros. A través del discipulado, a través de congregarnos, esto que estamos haciendo. Nos estamos quitando las vendas y hay muchas vendas, muchos velos que todavía tenemos como seres humanos que deben de ser quitados para que podamos experimentar el diseño de Dios en nuestras vidas, para que podamos experimentar su gloria, su plan, porque muchas veces tenemos ideas preconcebidas por la religiosidad, por las heridas de infancia, por la cultura a lo mejor en la que crecimos y demás. Entonces nos tenemos que ir quitando estas vendas para poder ver el verdadero plan de Dios para nuestras vidas. Tenemos muchas vendas, muchos velos en muchos sentidos, muchas limitantes de pensar que Dios quiere que seamos pobres, a lo mejor, no sé, un sinfín de cosas, ¿no? Que a veces todo el mundo venimos, que la vida es un mar de lágrimas. O sea, hay muchas cosas que están instaladas en la psique colectiva que tenemos que desarraigar y que parte de nuestra oración sea, quita toda semilla que no fue sembrada por tu mano, toda semilla en nuestra mente, porque se vuelven, esa semilla finalmente se convierte en una planta y echa raíces y se vuelve cizaña, exacto. Se vuelve cizaña. Entonces hay que quitar toda la cizaña para que solamente sea el trigo, la palabra de Dios, la que nos guíe y para que podamos ver como Dios ve. Bueno, siguiendo en esta secuencia, Dios no paraba aquí. Primero, restaura nuestra dignidad, nuestra identidad, una vez que reconstruimos el altar. Pone sus ojos sobre nosotros, restaura nuestra dignidad, nos invita a la mesa, restituye nuestra herencia. Después de todo esto, Dios nos hace que extendamos nuestros dominios. Y me habló esta parte también en Primera de Crónicas 18. Y también quisiera aclarar un poco lo de la extensión de los dominios, porque pudiera sonar como un poco arrogante. Dios lo que hace es que nos da autoridad interna antes de que haya una expansión. Y es esto. Dice, después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David trayéndoles presentes. Asimismo derrotó David a Hadad
rey de Sobá, yendo a asegurar su dominio junto al río. Y tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba victoria a David a donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos. Entonces, cuando habla de derrota, significa que Dios nos da autoridad para nosotros poder conquistar nuestros propios gigantes, nuestros temores, nuestras dudas, nuestra falta de disciplina, nuestra falta de carácter. Esa es la autoridad interna que Dios nos da. Y esto sucede cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios y dejamos que Él sea quien gobierne nuestras vidas. Entonces, nos permite vencer a nuestros Goliaths, nuestros propios gigantes. Y entonces, cuando tomamos esta autoridad que Dios nos da, entonces nosotros podemos extender nuestro dominio, nuestra voluntad. Tomamos conquista de nuestra voluntad, de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Entonces, tomamos conquista y nos volvemos reyes y reinas de nuestro reino, de nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. No estamos ya más en debilidad. Tomamos esa conquista, porque la misma Escritura dice, porque no les fue dado un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. Entonces, dice aquí, Dios forma gobierno interior, autoridad interna antes de expansión externa. Primera de Crónicas 18. Jehová dio la victoria a David a donde quiera que fue. David hacía justicia y juicio a todo su pueblo. Este punto todavía no habla de ensanchamiento, habla de quién gobierna dentro del hombre. Porque después también Dios nos manda a ensancharnos. Me venía dando esta revelación en Isaías 54. Y entonces aquí dice, gobierno interior incluye dominio propio, obediencia madura, justicia interior, fe inspirada, carácter formado. Gobierno interior significa quién manda dentro de ti cuando nadie te ve. Pero esto habla, David hacía justicia y juicio a todo su pueblo. O sea, nos da poder, nos da autoridad sobre nuestras vidas primeramente y después pues sobre quizá nuestro negocio, o sea, nos ponen en posiciones de autoridad, vaya. Pues, por ejemplo, aquí en Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarde se airía que el fuerte, que el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Exacto. O sea, nos enseña a enseñorearnos de nuestro espíritu. O más entendible, más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. Eso es la autoconquista. Básicamente esta parte sería que Dios nos dé el poder de autoconquistarnos. Pero fundado en ese amor. Imagínate, primero te está dando esa herencia, te está acompañando. Entonces, eso te da la fuente para ese dominio propio. Porque aquí lo entendemos al exacto, revés. El mundo es, tú dale, tú no. tú sé Juan Es Camané. que primero te habla de rendición, primero te habla de restaurar el altar. El altar tiene que ver con la voluntad entregada al Padre, con el corazón rendido a Dios, con el ego o el yo crucificado. Dice Pablo, con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Entonces tiene que ver, entregas en sacrificio tu yo ante Dios, rindes tu corazón, le entregas tu voluntad, restauras el altar, restauras el lugar de oración, el lugar de intimidad, tu comunión con Dios. Después viene el proceso del inicio de la restauración. Te saca de prisión, levanta tu cabeza, te hace sentar a su mesa, te quita ropas de prisionero y luego te pone en esa posición de hijo, habiendo restaurado tu identidad. Ahora ya tienes una identidad de hijo de Dios. Restaura tu dignidad al ser hijo suyo y a todos nos hizo una herencia, todos fuimos creados con un propósito. Entonces restituye esa herencia que muchas veces por los vaivenes de la vida se pierde. La gente, algunas personas anhelaban algo cuando eran pequeños, soñaban con algo y en algún momento se dan por vencidos, pierden esa herencia, escuchan otras voces, entra el ruido, la voz del mundo y la herencia se pierde. Entonces Dios quiere restaurar tu herencia y quiere también restaurar tu dominio en el sentido que comentas, el dominio propio, la conquista propia, pero rendido a Dios. Si todo el proceso es la rendición al Padre,
para que entonces Él pueda ejercer autoridad sobre nuestras vidas. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y como dice la propia Escritura, nada nos podrá separar del amor de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Claro, Dios pone un deseo en tu corazón de vivir una vida de justicia, de ser lo más parecido a Él. Por eso hay un anhelo de dejar atrás la iniquidad, porque pues, todos los que somos honestos podemos reconocer que venimos arrastrando cuestiones de iniquidad, maldad, pecado. Entonces hay un anhelo del Padre en tu corazón para que pueda esta iniquidad ser entregada al Padre. Pero mientras termina de reconstruir y hacer la obra, Él te ama. O sea, no hay nada que te pueda separar de su amor. Su amor es inmenso y sus misericordias son inagotables. Y cada día son renovadas sus misericordias. Dice la Escritura, yo renuevo mis misericordias cada mañana. Mis maravillas son renovadas cada mañana. Entonces, nada nos puede separar de su amor, nada. Ni lo más vil que pudiéramos haber cometido. Y Dios no se queda con nada. Dios no es deudor de nada. Todo lo que ha prometido lo cumplirá. Él es fiel. Si tú estás siendo fiel a lo que Dios está poniendo en tu corazón, esa obediencia va a traer fe inspirada y esa fe inspirada va a traer acciones congruentes, acciones alineadas al propósito del Padre en tu vida y te va a poner los caminos, te va a poner perfectamente donde tienes que estar. Pues ahí Miren, es el ejemplo de esta expansión interna. miren, vean aquí, es un principio del reino. Dice, Dios no expande a quien no sabe gobernarse. La expansión sin gobierno interno infla el ego, desgasta el alma, rompe relaciones, apaga el fuego. Y luego, para terminar con esta historia de amor, porque pues es una historia de amor la que Dios quiere con nosotros, es una historia de restauración, dice, Dios ensancha de forma redimida y sostenible. En Isaías 54 habla del ensanchamiento. Y quiero comentarles algo. En Isaías 54, ahorita lo leemos, dice algo así como, ensancha tu territorio, refuerza tus estacas, amplía el sitio de tu tienda. Cuando habla de reforzar tus estacas, ¿cuáles son tus estacas? Las estacas son tus fundamentos. Es tu altar, es tu congruencia, son tus valores, es tu intimidad con Dios. Tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos de la casada tendrá la desamparada, más hijos que la casada tendrá la desamparada. Eso es algo que Dios siempre hace. Dios hace que el estéril cante de gozo, que aquellos que han perdido la esperanza vuelvan a tener esperanza, porque la luz de su gloria siempre va a resplandecer en corazones rendidos, siempre. La obediencia trae bendición. Dice, ensancha el espacio de tu carpa, despliega las cortinas de tu morada, no te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblarás ciudades deshabladas. No temas porque no serás avergonzada, no te turbes porque no serás humillada. Entonces lo que Dios me hablaba, que después del gobierno interno, después de rendir a Dios nuestro corazón y lograr este gobierno interior, que sea Dios rindiendo, Dios gobernando nuestras vidas, Dios ahora nos quiere también ensanchar. Y aquí está esta promesa. Ahí ya viene una expansión donde Dios quita vergüenza, Dios quita afrenta, identidad basada en el pasado. La expansión que nace de la herida se tuerce, pero la que nace de una identidad sanada permanece. Muchas veces nosotros, cuando no hemos pasado este proceso de restauración de nuestra identidad, hemos tenido muchos momentos de expansión. O sea, esa expansión sin una identidad profunda, sanada por Dios, te puede corromper. Entonces Dios lo que quiere es primero que tu identidad y tu relación con Él esté profundamente sanada antes de que venga el ensanchamiento y la expansión. Porque, pues bueno, por lo menos en mi caso yo sí pude ver cómo cuando se dio el ensanchamiento y la expansión sin esa identidad correcta, entonces se vuelve como una torre de Babel que te aplasta. Es como si hicieras un castillo de Jenga, no le pusiste los fundamentos, y de repente tu propio castillo de Jenga te va a acabar aplastando. Se te viene encima. Entonces, por eso Dios tiene un proceso y es lo que me ha estado hablando. Y yo sentía desde hace ya unas semanas
el anhelo de compartir con ustedes la revelación que Dios había tenido para mi vida, porque creo que no es para mí. O sea, al ser Amén. parte de... Es para todos, pues. O sea, es para mí y es para todos. Porque al ser parte de la iglesia, al ser parte de la iglesia de Cristo, que la iglesia de Cristo somos el cuerpo de creyentes, somos el cuerpo de Cristo. O sea, somos uno en Cristo Jesús. Entonces, las mismas revelaciones están entrelazadas. O sea, la revelación es para su cuerpo, no es como que la revelación sea para mí. Y entonces, lo que a ti Dios te habló a través de la oración, pues también es para mí. Es como todos nos estamos quitando las vendas los unos a los otros. Entonces, básicamente es esto. Esto es lo que Dios nos ha estado hablando. Y en la expansión sostenible, cuando dice alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, ¿yo cómo lo interpreto? Alarga tus cuerdas, que Dios lo que quiere es que ensanchemos nuestra visión, nuestra mentalidad, nuestro territorio, nuestra perspectiva. Cuando dice alarga tus cuerdas, ensancha tu territorio, refuerza tus estacas, el reforzar las estacas, que Dios quiere que construyamos fundamentos profundos para poder entonces construir esa obra a través de nuestras vidas. Y quiere que ensanchemos nuestra visión. Dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra. Digo, muchos dirán, son promesas que le hizo a su Hijo Jesucristo. Pero la Escritura también dice que somos coherederos con Cristo Jesús y que todas las cosas nos han sido dadas juntamente con Cristo. Entonces, ¿hasta dónde es la visión? Dios nunca nos va a dar una visión sin el poder también para lograrla. Cuando Dios pone una visión, un sueño en el corazón es porque nos da el poder para lograrla. Pero lo que Dios me decía a través de este estudio o a través de esta serie de palabras que venía hablando es, primero restaura tu altar. Si el escenario se da, qué bueno, pero no es un yo que lo que quiere es la vanagloria, porque un yo lleno de vanagloria no puede construir nada a Dios. O sea, es un yo rendido al Padre donde podamos entender que la gloria es para Dios. Pues dice también la Escritura, Dios es galardonador de aquellos que lo buscan. Y también dice que quien desde temprano me busca, temprano me encuentra. No, pero más que nada también Jesús dijo, tú cierra tu puerta, búscalo en lo privado y después va a haber ese honor y esos lugares de exaltación también en lo público. Y es una promesa de parte de Dios. Sí, y también como esto dice, búscame en mi privado y yo en lo público te revelaré mi sabiduría. Sí, pero qué bonito es entender el orden divino, porque tiene un orden. Pues, un placer, gloria a Dios. Yo ¿sabes lo que sentí? Que el Espíritu Santo a todos, a cada uno de nosotros en lo privado, nos habló como de este tema y fue confirmación tras confirmación tras confirmación. Lo quiero dejar, lo quiero decir en público porque es muy bonito que tú estés animado a que estás escuchando la voz de Dios y te está trayendo el eco de su voz y confirmando los corazones. Sí, y miren, ahorita me brincó algo hacia la vista que está dentro de Isaías. Vean qué bonito, dice, serás establecida en justicia. Lejos de ti estará la opresión. Nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. Si alguien te ataca, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque caerá ante ti. Isaías 54, versículo del 14 al 15. Y vemos cómo todo el tiempo Dios nos habla que no tengamos temor. Que no tengamos temor, que Él estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Entonces, pues no queda otra más que caminar confiados, sabiendo que los que confiamos en Él no seremos avergonzados porque Él levantará nuestras cabezas y caminando firmes,